El primer principio de la belleza arquitectónica es que las líneas esenciales de una construcción están determinadas por una perfecta adecuación a su uso. Fueron las palabras del ingeniero francés Gustave Eiffel. En el programa de hoy, Museos del Mundo. Hoy, uno de los más importantes de Nueva York. Noticias del mundo del diseño. Entrevistamos al ingeniero Marcelo Javier Panza, titular de uno de los estudios más importantes de Santa Fe. Y el espacio de música que nos va a acompañar durante todo el programa. Mi nombre es Edith Pellegrini y esto es 100% Arquitectura.
Noticias aquí en 100% Arquitectura. Lego lanzará el set de La Noche Estrellada de Vincent van Gogh. La Noche Estrellada no solo es la obra más reconocida de Vincent van Gogh, sino una de las más famosas en la historia del arte. La popularidad de esta pintura la ha llevado a ser reproducida en un sinfín de técnicas, y Lego no dejó pasar la oportunidad para recrearla en un set. Como parte de su programa Lego Ideas, la compañía danesa producirá el set de La Noche Estrellada diseñado por el fan Truman Cheng. Varios meses atrás, el usuario conocido como Lego Truman presentó su propuesta con la obra de Vincent van Gogh. Después de superar la meta de 10.000 votos, Lego inició una extensa etapa de revisión con diseñadores y gerentes para analizar los estándares, seguridad y factores de jugabilidad. Finalmente, la empresa juguetera dio a conocer que el set de la obra de Van Gogh será realidad próximamente. El diseño está basado en su totalidad en el cuadro de La Noche Estrellada, realizado en 1889 por el artista de los Países Bajos. Se trata de una recreación en 3D que hace especial énfasis en las pinceladas, así como en la elección del color de las nubes, laderas, arbustos y demás elementos. El set representará uno de los desafíos que suelen disfrutar los fanáticos de Lego, con un total de 1.552 piezas. La obra en 3D no será la única, ya que también incluirá una minifigura de Vincent van Gogh con un pincel, su paleta de pintura, un caballete y el cuadro impreso de La Noche Estrellada. Estas fueron algunas noticias aquí en 100% Arquitectura. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a Colome. Sanitarios, revestimientos, griferías, instalaciones, materiales especiales, construcción en seco. Excelente atención. Colome, Santa Fe, Paraná, Rafaela, Rosario, Venado Tuerto. Surmiten diseñó los muebles que van con vos. Cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad. Solo en Surmiten. Ingresá a zmuebles.com.ar. Surmiten, todo cierra. Seguinos en las redes. Alianza Francesa de Santa Fe, Boulevard Galvez 2147, 0342-455-3334. Alianza Francesa de Santa Fe, el lugar ideal para aprender francés. El Emporio de la Construcción, Partner Gold Now. Somos líderes en construcción en seco, aislaciones y steel framing. Encontrá todos los materiales al mejor precio y financiación. El Emporio de la Construcción. ¿Pensás en tu casa propia? Setúbal Materiales tiene todo para construir tu sueño. Precio, servicio y calidad. Setúbal Materiales, todo para la construcción. FDM, cerramientos y aberturas de alta prestación. fdmsrl.com.ar. Hoy vamos a entrevistar a uno de los ingenieros que calculó gran parte de los edificios más altos que hoy vemos en la ciudad de Santa Fe. Desde que se recibió trabajó incansablemente, primero en empresas constructoras y luego en su propio estudio, llevando adelante la profesión con responsabilidad, seriedad y esos valores que también lo caracterizan como persona. Junto con uno de sus hijos y socio, proyectan y construyen. Apuntan a la calidad y a la excelencia. Hoy conversamos con el ingeniero Marcelo Javier Panza y su hijo Juan Manuel. Ya más de 20 años ejerciendo la profesión de manera independiente, y en los últimos años se incorpora Juan, que bueno, no solo es mi hijo, sino mi socio también. Cuando vos decís
ejerzo la profesión de manera independiente significa que tu único ingreso, por así decirlo, es la profesión. Así es, el desarrollo de la actividad profesional es mi actividad principal. Siempre desde la etapa de estudiante me interesó la parte de estructuras y de cálculo estructural y bueno, poquito a poco me fui orientando a eso. En edificios de altura, bueno, hemos hecho una vasta experiencia. ¿Cuántos edificios has calculado, Marcelo? No sé cuántos, pero... Pero decenas. Sí, seguramente, sí. Hemos tenido la suerte de hacer edificios de los más altos que hay en Santa Fe y bueno, también hemos hecho edificios chicos, viviendas unifamiliares, obras industriales también. Claro, porque uno no solamente cuenta con un ingeniero a la hora de calcular una estructura de hormigón, sino también una nave industrial, estructura metálica. Exacto, sí. No es el fuerte o el mayor volumen de trabajo que tenemos en el estudio, pero sí hemos tenido la suerte de participar en unos cuantos proyectos de tipo industrial, naves industriales, puente grúas, ese tipo de obras que son de mucho interés profesional. La gente cuando está por construir, ya sea una casa o tiene algún emprendimiento o un proyecto inmobiliario, piensa en un profesional, un ingeniero, un arquitecto, y a veces es necesario que los dos participen en la obra. Sí, cada uno con sus roles bien definidos. Los arquitectos por ahí se encargan de la parte de proyecto, que bueno, los ingenieros también lo pueden hacer, pero son los menos. Y bueno, los ingenieros están dedicados más a la parte estructural, de instalaciones y ese tipo de cosas que ambas son necesarias para el buen funcionamiento del edificio de lo que se trate. Sí, son los que nos bajan los pies a la tierra, ¿no? De todas esas ideas voladas, ustedes le encuentran la forma para poder calcularla y que sea factible, que sea posible construirla. Sí, yo diría, digamos, que es una tarea complementaria una de la otra, la tarea del arquitecto y la del ingeniero, sobre todo en obras que son predominantemente de arquitectura, como en el caso de los edificios, ¿no? En general, el rol del ingeniero no puede ser desarrollado por un arquitecto y viceversa. En términos generales lo digo porque también hay arquitectos que calculan sus estructuras y hay ingenieros que hacen los proyectos, pero son los menos. Digamos. Una estructura optimizada no solo redunda en un beneficio económico, sino en un beneficio funcional de la estructura para no tener problemas de índole funcional, como decía, digamos que no aparezcan fisuras ni efectos indeseable en las construcciones, ¿no? Sí, de seguridad también, digamos. Y de seguridad. De seguridad para evitar rajaduras, derrumbes, ese tipo de cosas. Patologías. Cuando un comitente nos consulta antes de construir, uno, bueno, lo asesora en cuanto a la mensura, para ir primero a hacer los trabajos con el agrimensor, para delimitar bien un terreno vacío, si este está sin construcciones, pero también es muy importante qué tipo de suelo es con el que nos encontramos antes de construir y por qué ahí el rol del ingeniero es fundamental. Muy importante saber conocer los parámetros geotécnicos donde uno va a fundar para que no aparezcan, digamos, efectos indeseados, como son los asentamientos que traen fisuras, rotura de vidrios y mal funcionamiento de aberturas en muchos casos. O sea que podemos tener cimientos comunes, los que conoce todo el mundo, donde se hace la excavación y se rellena con hormigón de cascote o de piedra, también plateas de fundación, pero a la hora de hacer un edificio o una construcción mucho más importante o más alta ya se trabaja con otro tipo de cimientos. En general se trabaja con lo que se denomina cimentaciones profundas, pilotes o micropilotes de acuerdo a la envergadura del proyecto y bueno, hoy en día acá en la ciudad de Santa Fe para edificios de más de 3 plantas ya nadie piensa en un tipo de fundación directa que sería lo que mencionaste recién, las zapatas o las plateas.
y directamente se va a una fundación mediante pilotes o micropilotes. Para nosotros nos sirve el estudio de suelo para determinar qué tipo de fundación se va a utilizar en cada caso y que es fundamental para la seguridad, para que no aparezcan efectos indeseables, y también para cuestiones económicas, porque muchas veces quieren agregar pisos o nos damos cuenta que es un suelo demasiado malo y económicamente es inviable porque de alguna manera hay más plata enterrada de la que se va a vender, digamos. Claro. Nos ha pasado, digamos, en edificios que eran inviables porque había que hacer fundaciones que estaban por fuera, digamos, de los costos estimados. Claro, por eso es importante la consulta antes de comenzar la obra o mientras se hace el proyecto. Sí, digamos que hay que orientar un poco el estudio de suelos o el estudio geotécnico al tipo de proyecto, porque los estudios geotécnicos se hacen mediante sondeos de distinta profundidad que justamente tiene relación con el proyecto que se piensa construir. Claro. Por ejemplo, si uno va a construir un edificio de más de 20 pisos, bueno, hay que pensar en sondeos del orden de los 15 a 20 metros. En cambio, si uno va a hacer 3 pisos, tal vez con 6, 8 o 10 metros sea suficiente. Siempre es un trabajo, digamos, en equipo, porque hay un feedback entre el calculista y el geotécnico a la hora, digamos, del diseño de las fundaciones, ¿no? Qué importante también que es el viento, ¿no? Uno va por la ciudad y mira las construcciones, a veces te sorprenden los edificios tan finitos y tan altos. ¿Qué pasa ahí? El viento, digamos, hay que tenerlo en cuenta a la hora, sobre todo tiene mucha más importancia en edificios cuanto más altos son, más expuestos al viento están. Y bueno, son todas consideraciones que el reglamento, el CIRSE 201, lo tiene en cuenta, y bueno, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de proyectar. Nosotros calculamos con un software, tenemos que ir modelando. No es lo mismo el viento acá en Santa Fe que acá en Paraná, que en otros lugares, por ejemplo en la costa es mucho más fuerte que acá, y bueno, cada zona tiene su velocidad de cálculo de viento, y bueno, en base a eso se calcula, y para tener en cuenta que no haya que no sea dañino, digamos, para la estructura. Nosotros también tenemos otra rama que es la constructora, en donde tenemos incorporada a la familia en la parte contable administrativa, y también tengo una hija que es arquitecta, que es la última incorporación y que, bueno, que aporta la cuota de arquitectura que nosotros no tenemos. Así es. O sea que la gente puede encargarle la obra completa, la pueden ejecutar también. Ya, hermano, que podemos hacer desde las fundaciones, cálculo, proyecto con la arquitecta y bueno, la construcción. Provisión de materiales y mano de obra. Así es, sí, sí. En general, digamos, para las estructuras, desde que se ha impuesto el hormigón elaborados en planta, que ha dejado, yo cuando me inicié en la profesión, era poco el hormigón que se hacía en planta, la mayoría se hacía en obra, dosificándolo de manera muy rudimentaria. Pero bueno, hoy ya nadie piensa en elaborar un hormigón en obra, salvo para obras muy chicas. Y en general los materiales que intervienen en la construcción de la estructura son de calidad bastante confiables. Lo que es, digamos, materiales elaborados, como el caso del hormigón, que lo elaboran plantas, ahí sí hay que tener un control haciendo ensayos de probeta, porque varía su resistencia, no es lo mismo un H20 que un H30, cada uno tiene su función, y bueno, es importante ensayarlo para controlar que lo que nosotros calculamos es lo que realmente llega a la obra. Cuando hablamos de H25, H20 son la resistencia a la compresión simple, en megapascales. Cuanto más alto es el número, más alta es su resistencia, más caro es, y bueno, tiene funciones distintas. Claro, hay un hormigón para cimientos y hay otro para columnas, vigas, losas. Exacto. Y en obras chicas uno puede utilizar hormigones de menor resistencia, y a medida que los edificios son más grandes se utilizan hormigones
cada vez de mayor resistencia. Incluso, bueno, ahora se está trabajando con hormigones H50, H60 también, cosa que hace unos años era impensado lograr esa resistencia, que solamente se pueden lograr en planta y de manera muy controlada, ¿no? Diría 15 pisos para arriba, hay que pensar en H30 y 35 para arriba. Hasta H50 acá en el medio se consigue, digamos, de manera confiable. Pero siempre, como dice Juan, es necesario el control en obra, digamos, el moldeo de probeta para posteriormente ensayar la rotura en algún laboratorio y asegurar que la calidad del hormigón sea homogénea en todas las entregas, ¿no? Uh-huh. Siempre aconsejo a la gente que está por construir o que está elaborando un proyecto, que tiene un dinero, que también destine una parte a contratar a un profesional para que lleve a cabo el proyecto, el cálculo y la conducción técnica de la obra, que es muy importante. Sí, sin duda, el rol del profesional es súper importante y muchas veces me han llamado para ver algunas estructuras que presentan deficiencias justamente porque fueron ejecutadas sin la asistencia profesional y bueno, y ahí aparecen los problemas, ¿no? Nuestro estudio apunta a la excelencia en el sentido de que los cálculos primero tienen que ser seguros, tienen que ser funcionales, tratamos siempre de respetar la funcionalidad, que le damos preponderancia a la función arquitectónica que tiene. Entonces, para que no aparezcan columnas donde no tienen que ir, vigas que no se vean, tratar de simularla lo máximo posible, que sea seguro y después que sean fáciles de ejecutar. Nosotros nos ponemos siempre en el lugar de la gente que lo tiene que armar para que sea lo más económico, lo más fácil de ejecutar y a la hora de hacer la conducción técnica también le damos respaldo para que se ejecute como nosotros lo calculamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy. Marcelo, te conozco desde hace décadas también, ¿eh? Sí, hace muchísimos años y sigo contando con vos para el trabajo cotidiano. Bueno, para mí también es un placer no solo haber venido, sino haber hecho todos los trabajos que hemos hecho juntos a lo largo de estos años. Sí, y para vos debe ser un orgullo trabajar con tu papá. Para mí sí, un orgullo. Bueno, ahora tengo mi hijo Valentino que tiene ya 7 meses, esperemos que siga la tercera generación. El continuador. Gracias, gracias. Gracias.
Llegamos al final del programa. Mi nombre es Edith Pellegrini y esto fue 100% Arquitectura. Hasta la próxima semana y por este mismo canal.